Abrir la Biblia en Romanos 16, 17 al 20. Ya lo que nos queda de Romanos es hoy y el domingo próximo, Dios mediante. Llevamos casi un año en la carta de Romanos, pasaje a pasaje, verso a verso. Y aquí el apóstol Pablo hace como un corte de pastelillo antes de terminar su carta. Así que la palabra del Señor dice así, versículos 17 al 20. Yo os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dije que de momento Pablo tiene un corte de pastelillo al final de su carta. Porque si usted ve del capítulo 16, versículos 1 al 16, ¿qué está haciendo Pablo? Está dando saludos. Y está saludando y saludando y saludando. Y vimos todos los saludos que Pablo hizo, muchísimos saludos, 16 versículos diciendo saludos. Después de los saludos finales, ¿qué usted piensa que el apóstol Pablo va a decir? La gracia del Señor sea con vosotros. Amén. Y termine su carta. Pero el apóstol Pablo no terminó su carta. De momento sale de un as de su manga y dice, espérense, hay algo importante. Vigilen a los que causan divisiones y tropiezos contra la enseñanza. Entonces es importante, saldrá a la pantalla. Si usted busca el capítulo 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo, todas las iglesias de Cristo saludan. Está hablando de que nos saludemos y Pablo lleva hablando de la unidad. ¿Desde cuándo Pablo lleva hablando de la unidad? Yo creo que prácticamente toda la carta, o la mayoría de la carta, Pablo está hablando de que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ahora todos somos uno en Cristo. Y está hablando de la unidad, la unidad, la unidad. Y termina el versículo 16 hablando de la unidad. Pero en el versículo 17 nos da una advertencia y nos dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Hay gente que no deben estar unidos a ellos. Si usted ve el versículo 17, si puedes ponerme el versículo 17 otra vez, al final dice, yo ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan diserciones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. ¿Y qué dice al final? Que los apartéis de ellos. O sea que Pablo viene hablándonos de todos los que nosotros debemos estar unidos. Debemos estar unidos a los hermanos. Debemos estar unidos a los que creen la misma doctrina en las cosas fundamentales. Pero hay personas que Pablo dice, apártense de ellos. Es como cuando uno era pequeño y decía, no te juntes con este. Pablo está diciendo, hay gente que tú debes amar a pesar de cómo son, porque ellos te aman a ti a pesar de cómo tú eres. Pero hay personas que no debes estar con ellos. Hay personas que no te debes juntar con ellos. Hay personas que no debes tener ningún tipo de relación con ellos. Así que la idea principal, y esto es importante, mis hermanos, la idea principal del apóstol en este texto es que él quiere que tengamos cuidado. Él quiere que estemos alerta. Él quiere que tengamos cuidado de qué escuchamos y a dónde vamos.
Y por eso vamos a ver 4 enseñanzas que este texto nos da. Pero es importante porque hay veces que uno escucha tanta cosa y dice, bueno, ¿con qué voy a salir de aquí en la mente? Pues que se te grabe esta palabra. Tengamos cuidado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ese es el énfasis, lo aprendimos esta semana. Ese es el énfasis. Esa es la idea que el apóstol Pablo quiere que se quede en nuestra mente. Antes de despedirse y hablarnos de una exaltación a Cristo en los próximos versículos, Pablo dice, pero tengan cuidado. Entonces tengamos cuidado de varias cosas. Primero, tengamos cuidado y estemos vigilantes. Tengamos cuidado y estemos vigilantes. Mis hermanos, hay veces que nosotros creemos que porque tenemos la sana doctrina, no podemos caer en falsa doctrina. Y la Biblia dice que esté fuerte, vele que no caiga. Si nosotros constantemente no estamos evaluando nuestra doctrina, vamos a tener un problema. Y mire lo que dice el versículo 17. El versículo 17, Pablo no comienza con un mandato. ¿Qué dice Pablo? Yo os ruego. Así que lo que Pablo va a decir, aunque es un mandato, pero Pablo no está utilizando quizás esa autoridad apostólica que Pablo tenía para decir las cosas. Pablo está dando un ruego y está diciendo yo ruego. ¿Recuerdan, haciendo un poco de teología bíblica de ese libro, recuerdan cuando Pablo dijo yo ruego la primera vez en Romanos? Capítulo 12, versículo 1. Yo os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Pablo utiliza en el capítulo 12, versículo 1, un ruego, y aquí utiliza la misma expresión, yo ruego, hermanos. ¿Qué ruega él? Yo ruego que vigiléis. Yo ruego que estéis alertas. Así que Pablo está suplicando y le está diciendo a los hermanos, estén alertas, estén alertas. Ya mismo vamos a ver de quiénes debemos estar alertas, pero queremos simplemente fundamentar lo que Pablo está diciendo, y es que muchas falsas doctrinas van a entrar a la iglesia. Y nosotros tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Mis hermanos, miren, las falsas doctrinas se cuelan tan fácilmente. Y lamentablemente muchas de ellas comienzan con la música. Muchas de las falsas doctrinas comienzan con la música. Comienzan en un púlpito predicando una cosa y las canciones predicando otra. Yo he ido a iglesias a predicar y yo he tenido que orar y decirle, Señor, por medio de las alabanzas, ellos se han exaltado a ellos mismos. Ayúdame a exaltarte a ti. Y es que hay veces que nosotros creemos, no es que esto sea una falsa doctrina, depende de la música, pero hay veces que nosotros creemos y podemos llegar al punto de creer que el culto se trata de nosotros. Y el culto se trata de cómo tú te sientes. Puedes tú pensar, o a veces nosotros pensar, el culto se trata de cómo tú te sientes con lo que tú recibiste el domingo. ¿Te gustaron las alabanzas? ¿Te gustó la predicación? Qué bueno que te gustó. Hay veces que las falsas doctrinas comienzan muchas veces con cosas sutiles. ¿Sabes qué? Sinceramente, yo sé que puede sonar duro esto, sinceramente, ¿cómo lo digo? Casi no importa, no, casi no. No importa cómo tú te sentiste en el culto. Realmente no importa. Porque el culto no fue a ti. El culto fue a Jehová. Nosotros venimos aquí para rendirle culto a Él. Y le cantamos a Él. Y hablamos de su palabra. No importa cómo yo salga en el culto. Si yo salgo con convicción de pecado, si yo salgo transformado, ¿sabes por qué? Por la pura gracia de Dios. Porque el culto
no fue diseñado para ti, fue diseñado para Dios. Pero a la medida en que Dios es adorado, su pueblo es edificado. Pero hay veces que las personas dicen, y quizás tú lo has pensado, voy para la iglesia para llenarme. Necesito ir a la iglesia para llenarme. No, tú no necesitas la iglesia para llenarte. Una buena comida te puede llenar. Tú vienes a la iglesia para rendirle culto a aquel que te salvó. Si Él le place ese día ministrar tu alma por medio de su palabra, gloria a Dios. Pero quien tiene que evaluar si el culto le gustó o no es aquel que es el dueño del culto. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice, estén vigilantes. Porque ¿sabes qué pasa en muchas iglesias? Como la gente comienza a ser el centro del culto, entonces todo lo que se hace en el culto gira en torno a lo que le gusta a la gente. Y las canciones giran en torno a lo que le gusta a la gente. Y las canciones y la predicación gira en torno a lo que le gusta a la gente. Y el estilo en torno a lo que le gusta a la gente. Entonces deja de ser Dios el centro. Y comenzamos a ser nosotros. Y créame que cuando un hombre es el centro de un culto, estamos en peligro. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado, tengan cuidado. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente de Efesios 4. Y es importante porque usted se preguntará, ¿y cómo tengo cuidado? ¿Cómo se supone que yo tenga cuidado? Efesios 4, Pablo está hablando de los dones que le da a los pastores y a los maestros. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente, dice, ese proceso continuará, que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mis hermanos, yo sé que varias personas me lo han dicho, hay iglesias que cuando están en el tiempo de alabanza, viene una parte que es la parte de la profecía. Y donde se levantan personas a profetizarle a las personas que están allí. ¿Diríamos que ellos creen en que la salvación es por obra? No, es posible que crean que la salvación es por gracia. Pero esas falsas doctrinas de estar profetizando y de estar diciéndole a la gente el futuro, tienen un problema. Porque el futuro está en las manos de Dios y su palabra es suficiente. Hagamos un ejercicio. En todo el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cuántas veces se profetiza el futuro? Pocas veces. ¿Y cuál futuro es el que se habla? La segunda venida de Cristo. Usted ve a Cristo diciéndole, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú vas a esto. Dios me dijo que tú vas a hacer esto otro. Dios me dijo que tú vas a hacer esto. Yo te profetizo esto. Yo te digo esto. Yo te digo esto. Hay veces que nosotros deberíamos estar en algunos momentos en el Antiguo Testamento. Porque si un profeta decía algo en el Antiguo Testamento que no se cumplía, ¿sabe qué le pasaba a ese profeta? Lo apedreaban. Entonces, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Jóvenes. No, yo lo dije más tarde, está bien. Sí, tú eres joven, sí. 27, digo jóvenes porque lo más seguro Yacel se lo ha preguntado antes. 27 libros. ¿Cuántos libros hay que se enfocan en profecías del futuro? Completo. Apocalipsis.
del Nuevo Testamento. Isaías está en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, AT, es antes de Mateo. Mateo va a caer, Nuevo Testamento. Sí. De los 66, 27 están en el Nuevo Testamento. Ella no pasaría a la clase de ella, no la pasa. Si ustedes ven, Apocalipsis es un libro dedicado a las profecías del futuro. Pero no le dice a la gente, Dios quiere que tú hagas esto, Dios quiere que tú hagas esto, Dios te va a hacer así, Dios te va a hacer así. El libro de profecía habla de que ese rey vendrá. Porque se trata del rey regresando. Entonces, tenemos un grupo de personas que poco a poco están engañando a las personas. Poco a poco. Las falsas doctrinas entran poco a poco. Porque yo sé que si viene alguien a predicar una falsa doctrina completa, nosotros nos vamos a dar cuenta. Miren, una vez nosotros estábamos en casa de Ed Rosalí. Para los americanos, como los americanos vienen dentro de poco, se les hace difícil decir Rosalí. Entonces dicen Ed. Y estábamos viendo un video de YouTube que alguien me envió. Y yo le dije, ok, vamos a hacer algo, vamos a ver el video todos. Y vamos a ver si el video es bíblico. Y era, no recuerdo Logos TV. Logos TV. Lo digo para que no lo busquen. Logos TV. No lo busquen, por favor. Miren, nosotros nos pusimos a ver, estaba Josalí, estaba Jafo, estaba un grupo de hermanos, nos pusimos a ver el video. Y el video duraba 15 minutos. Y casi no nos pudimos dar cuenta de dónde estaba la falsa doctrina. Casi. Tuvimos que ponerlo otra vez para escucharlo. Porque la falsa doctrina lo único que tiene que hacer es soltar algunas chispas de verdad disfrazada, y es bien difícil verla. Es bien difícil. Aún hablaba de Cristo. Pero ¿sabes qué enseñó? Que para poder ir al cielo tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y lo hizo tan solapadamente que casi no nos dimos cuenta. Hasta que, espérate, es que está hablando de los 10 mandamientos. Y nosotros no entramos al cielo por los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué enseñó? Enseñó que Cristo cumplió los 10 mandamientos. Es verdad, Cristo los cumplió. Pero después dijo que nosotros, al igual que Él, tenemos que cumplirlo. Y de 15 minutos nos dimos cuenta, no, es una falsa doctrina. Porque nunca podremos cumplir los 10 mandamientos, por eso Cristo los cumplió por nosotros. Y la Biblia dice que esos 10 mandamientos están escritos ¿dónde? En nuestros corazones. Y no por el cumplimiento nuestro de los 10 mandamientos, sino por haber creído en Cristo que los cumplió en nuestro lugar. Entonces la falsa doctrina, todo esto del internet, el YouTube y todas estas cosas, se puede ver tan fácilmente aprender cosas equivocadas. Así que tenemos que tener cuidado porque miremos sus herramientas, tengamos cuidado y miremos sus herramientas, conozcamos sus herramientas, mira cómo ellos funcionan. Dice el versículo 17, yo os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones. Tengamos cuidado y conozcamos sus herramientas. ¿Qué hacen ellos? Causan disensiones. Disensiones significa divisiones entre los creyentes. Mira lo que dijo una persona de apellido Porter, dijo, si nos pueden mantener peleando, no tendremos tiempo para alcanzar a otros, ni para dedicarnos a actividades fructíferas de nuestra propia vida espiritual. Hay personas que están disfrazados de ovejas, que son lobos, que lo que hacen es que nos tiran una cachispa y con esa cachispa ya el mundo cristiano comienza a pelear. Y perdóneme, pero usted sabe cuál yo creo que es esa cachispa hoy. La política. La política. Yo estoy en récord aquí, qué bueno que ahora puedo decir, yo estoy en récord, que cuando salió Proyecto Dignidad, yo dije, Proyecto Dignidad es un partido igual que los demás. Y yo dije,
Mi preocupación con Proyecto Dignidad es el siguiente, que cuando van a los debates tienen 1 millón de personas viéndolo casi y nunca predican el Evangelio ni hablan de Cristo. Nunca predican el Evangelio y hablan de Cristo. Si yo, que soy creyente y pastor, voy a ir a un debate que yo sé que 1 millón de personas lo está viendo, yo te aseguro que yo voy a buscar la manera de poder hablar de Cristo y su cruz y la salvación. Porque para mí va a ser más importante que las almas se salven a que voten por mí. Así yo lo dije en este púlpito hace años atrás. ¿Y qué hicieron todos los pastores? O la mayoría, no todos. Muchos pastores que hicieron. ¿Y ahora dónde están? Ahora que yo creo que apoya nuestros valores. Sí, apoya nuestros valores. Pero al final, ahora mismo, ¿cuál es la comedia de las redes sociales? Pastores que estuvieron apoyando completamente a Proyecto Dignidad en todo y ahora se están desafiliando. Si nos pueden mantener peleando, no tendremos tiempo para alcanzar a otros ni para dedicarnos a actividades fructíferas de nuestra propia vida espiritual. Pon para atrás nuevamente el versículo 17. Vigílense de los que causan divisiones. Los que causan divisiones van a entrar a la iglesia y van a tirar cachispa y la iglesia va a empezar a pelear entre ellos y mientras tanto, ¿qué está pasando con los huérfanos? Abandonados. Yo lo dije en una iglesia hace poco y lo he dicho varias ocasiones aquí. Hay iglesias que para marchar en San Juan llenaron guaguas. Guaguas se dice buses o guaguas, qué sé yo. Autobuses. Sí, porque tengo a alguien que me está corrigiendo cada vez que yo digo algo. Autobuses. No, mentira. No, autobuses. Autobuses. Llenaron autobuses, 5 o 6 autobuses. Nosotros ese sábado, no sé si recuerdan, que hicimos un tiempo de ayuno y oración ese sábado. Ustedes saben que yo fui a donde un pastor y le dije, fíjate, nosotros ese día anunciamos un tiempo de ayuno y oración. ¿Usted sabe qué me dijo ese pastor? Oye, qué buena idea. Y no le estoy mintiendo, delante de Dios así fue. Me dijo, oye, qué buena idea. O sea que se le ocurre primero llenar autobuses en contra del aborto que tener un tiempo de ayuno y oración. Pero pueden llenar 5 o 6 autobuses para estar en contra del aborto, lo cual estamos en contra del aborto, pero no pueden llenar ni un automóvil para ir a cuidar a los huérfanos. Y le estamos diciendo a ellos, a las mujeres, no abortes, mejor entrégalo. Y creemos que ese es el trabajo. Decirle no abortes, mejor entrégalo. Y ya se acabó. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que muchas de esas cosas se han convertido en unas divisiones políticas. Lamentablemente. El Señor dice en Santiago capítulo 1, versículo 27, pastorea a los huérfanos y las viudas en su aflicción y apártate del mal. Estamos en contra del aborto. Y no tan solo debemos estar en contra del aborto públicamente, sino que también debemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que es pastorear a los huérfanos. Miren, y cuando usted va a ayudar a los huérfanos, su corazón termina quebrantado si escucha todas las historias que ellos viven. Todas las historias que ellos viven. Una vez hace años atrás, cuando nosotros los jóvenes nos quedamos allí, 3 empleados de por la noche faltaron. No sé si los jóvenes que fueron se acuerdan de esa vez. 3 empleados faltaron. Y nosotros y los muchachos estuvieron todo el día jugando con los nenes, todo el día jugando con los nenes. Y a las 5 de la tarde Javier se acerca, que es el encargado en aquel momento, y dice, 3 empleados nos van a faltar por la noche.
solamente tenemos uno. Y yo dije, diantre, ¿cómo yo le digo esto a los muchachos? ¿Cómo yo le traigo esta información a los muchachos? Porque llevan todo el día cogiendo sol y llegamos viernes por la noche, todo el día tomando sol. Y le muchacho, no hay quien cuide a los nenes por la noche. Y para la gloria de Dios, ellos mismos dijeron, nosotros lo hacemos. E hicimos diferentes horarios para la noche. Y recuerdo que las primeras 2 horas nos tocaron a Steven, a Dylan y a mí. Steven lavando ropa, porque él lo enseñaron bien desde pequeño a lavar ropa. Dylan tuvo que aprender después de grande, pero lavando ropa, Steven. Nosotros mapeando, barriendo. Y yo vi una imagen, no sé si era Steven o Dylan, que tenían a un bebé de 3 meses, creo que era Steven, un bebé de 3 meses, encima, porque estaba llorando, Steven encima y creo que con la otra mano doblando la ropa era que tú estabas, con el bebé encima y la otra, porque ese nene lo llevaron de 5 días y rompió vicio allí en el hogar. Es la única vez que yo he visto a Steven con un corazón. ¿Sabes qué, mis hermanos? Mientras nos entretengan haciendo otras cosas, Satanás gana. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado porque las herramientas de esta gente son disensiones, son crear divisiones. ¿Qué hacen? Te tiran algo y empiezan los cristianos a pelear entre ellos y la gran comisión pasa a segundo lugar. Pero ¿sabes qué hacen ellos también? Tropiezos contra las enseñanzas. Tropiezos con las enseñanzas. Mira lo que dice. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza, que vosotros os apartéis. La enseñanza que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Ellos van a traer falsa doctrina dentro de la iglesia. Falsa doctrina. Y la falsa doctrina, como he dicho, de todas las maneras, va a dañar la iglesia. Y el problema es que ¿qué persona está predicando una falsa doctrina y te va a decir, ¿sabes qué? Esta doctrina es falsa. Yo como ingenuo me puse a escuchar a verla. Todos decían, esta doctrina está bien. Alguien que yo crecí escuchando, Jesús Adrián Romero. Cuando el Señor me transformó, fue uno de los primeros que yo busqué. Marco Buy también era otro. Y ahora está diciendo Jesús Adrián Romero que el problema son las canciones que solamente hablan de Jesús en las iglesias, que no dan espacio para hablar de otros temas. Y entre muchas otras cosas que le he enseñado. Y ¿sabes qué? Hay gente siguiéndolo. Y hay gente siguiéndolo. Mis hermanos, y quizás usted está diciendo aquí, oye, pero yo no le está mencionando nombre. Me gusta porque la Biblia me apoya. Porque Pablo le escribió a Timoteo, cuídate de Alejandro el Caldelero, porque me ha hecho muchos males. Y después dice, y Demas me ha abandonado a mí amando más este mundo. Así que el primero que denuncia con nombre y apellido, ¿quién es? El apóstol Pablo. Por eso los que se están desviando de la sana doctrina, nosotros tenemos que decirlo, porque si usted va a muchos lugares, le va a aparecer un libro de Joel Osteen allí. Los libros de Joel Osteen se venden en todos los lugares. Todos. Y la gente lo está comprando. Lo está comprando porque si no, no se vendería. Y eso es falsa doctrina. Eso es todo lo que tiene que ver con ellos. Y mira, y es que es increíble, es impresionante cómo la Biblia es veraz. Todo no tiene tiempo, porque todo lo que está pasando hoy, Pablo lo está mencionando hace 2000 años atrás. Mira lo que dice el versículo 18 y es lo tercero que vemos aquí. Tengamos cuidado, los falsos maestros son engañadores. Mira lo que dice, porque los tales son esclavos. No de Cristo nuestro Señor, no son esclavos de Cristo, sino de sus propios ¿qué?
apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. La meta de ellos no es ser un servidor de Cristo. La meta de ellos es servir a sus propios deseos, sus apetitos. Mis hermanos, miren, yo no sé ustedes, pero si uno mira ahora mismo la televisión cristiana en diferentes canales de cable TV, todos ellos se están sirviendo a ellos mismos o la mayoría. Mis hermanos, la charla de la prosperidad o el evangelio, la buena noticia de la prosperidad para ellos ha dañado. Pablo está diciendo, es importante que entendamos que morir por Cristo es mejor, dice Pablo en Filipenses, pero ellos están diciendo, dale dinero y Dios te va a devolver. Dame 100 y Dios te va a devolver 1000. Y en esos lugares se sientan al frente los que más dinero tienen. Aquí no, miren. Aquí los asientos de al frente son libres. No se quieren sentar. Pero allá usted está identificado. Y créanme que si usted va de visita y se quiere sentar en la silla de al frente, un ujier le va a tocar por aquí y le va a decir, de allá atrás. Porque tú te sientas de acuerdo a cuánto tú des. Y eres confrontado con el pecado de acuerdo a cuánto tú des. Si tú diezmas mucho, no tienes que ser confrontado con el pecado. Si tú diezmas poco, ya sabes que no falle. No falle. Y así es. Y así es. Y esa gente, su meta son ellos mismos, sus apetitos. Fíjense que no estoy diciendo, hay hermanos que no tienen la sana doctrina como nosotros tenemos, que no tienen la predicación expositiva como un fundamento, que las canciones quizás no son tan cristocéntricas, pero son hermanos en la fe. Aquí Pablo está hablando no de hermanos que creemos la misma doctrina que Jesucristo es el Señor, no está hablando de hermanos que utilizan el evangelio para enriquecerse, para ellos. ¿Y sabes quiénes son los que peores salen? ¿Qué dice al final? ¿Quiénes son los que peores salen en la iglesia? Los ingenuos. Cuando el Señor me transformó a mí, hace quizás 20 años, ¿usted sabe qué era la música que yo escuchaba? Nadie, al principio, primeros 2 días no me hablaron de muchas cosas. A Samuel Hernández, levanto mis manos. Yo estoy confesando eso ahora delante de ustedes. Cuando levanto mis manos. Y yo entregado en el cajo, levantando las manos. No, pues levantaba una a la vez. Yo las turneaba. Así era. Pero esa canción, lo menos que es teológica. Porque esa canción enseña que cuando yo levanto mis manos, todo lo bueno empieza a pasar. Y que cuando yo levanto mis manos, entonces Dios empieza a obrar. Muy alejado de lo que la Biblia dice. Pero como un nuevo creyente hay gente que necesita ser cuidado por otros y ser enseñados por otros. Pero hay veces que a nosotros se nos olvida eso. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. Saldrá a las pantallas. Mire lo que dice. Hermanos, sean imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho en muchas veces y ahora os digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Las iglesias es todo lo que le guste a la gente. Y Pablo dice en el versículo 18, sin temor a duda, Pablo dice que son enemigos ¿de qué? De la cruz.
Son enemigos de la cruz. Hablan cristianés, pero son enemigos de la cruz. Y nosotros tenemos que entender que por eso es que uno sabe que estamos en los últimos días. Sí, la Biblia dice que van a haber terremotos, pero siempre han habido terremotos. El incremento de esas situaciones es posible que se den. Pero donde vamos a saber bien que estamos en los últimos tiempos es por la falsa doctrina. ¿Y sabes qué está pasando? Y se lo digo de corazón, ¿sabes qué está pasando? La mayoría de la gente se está yendo de las iglesias por problemas y no por doctrina. Y deben irse primero por doctrina que por problemas. Es más, los problemas salen porque la doctrina no es sana. Muchas veces. Entonces, la gente y nosotros como hermanos tenemos que estar claros de la sana doctrina. Y tenemos que estudiarla y tenemos que aprenderla. Así que Pablo está diciendo, cuarto, tengamos cuidado y seamos sabios. Versículo 19. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Pablo está diciendo, sí, ustedes están bien. Por tanto, me regocijo por vosotros. Estoy contento porque ustedes están bien. Pero quiero que sepáis, quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Pablo está diciendo, me gusta porque es como un retrato de muchas de nuestras iglesias. Ustedes tienen la sana doctrina, pero sean sabios. Sean sabios, no se dejen engañar, sean sabios. Sean sabios para lo bueno e inocentes o aléjense de lo malo. Es como Pablo, el Señor Jesucristo dice que seamos astutos como serpientes, pero mansos como palomas. O sea, mis hermanos, Satanás quiere destruir la iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Y cuando decimos nosotros, no estoy hablando de esto, nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. El apóstol Pablo estaba tan consciente de eso, que en muchas de sus cartas el apóstol Pablo dice que el diablo y sus maquinaciones andan buscando a quien destruir. Yo creo que si nosotros viviéramos con esa realidad, nuestra vida fuera diferente. Y Pablo está diciendo, antes de terminar, tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque hay gente que quiere pervertir la iglesia. Hay gente que está usando a la iglesia como negocio. Hay gente que toma decisiones familiares y las iglesias parecen más empresas familiares que iglesias. Y de todas esas cosas tenemos que alejarnos. Y Pablo concluye con algo impresionante. Vamos a hacerlo como si fuera un poquito de estudio bíblico. Mire el versículo, no lo pongas todavía porque no sé si lo marqué. Acompáñenme al versículo 20 de Romanos 16. O pon el principio, el que sale en las primeras proyecciones. Ellas se agitan cuando yo hago esas cosas como ahora. Y más que hoy es su cumpleaños. ¿Qué ven ahí que como que no cuadra? Tienen que buscar su Biblia porque no creo, bueno, pues si acaso no sale en las pantallas. ¿Qué ven ahí como que dicen? Hay algo raro ahí. Yo tengo que cambiar el raro por raro, algo raro, hablar con propiedad. Hay algo raro ahí. ¿Qué le parece raro ahí? ¿Qué le parece ahí que dice como que no? El Dios de paz aplastará a Satanás. Y sobre todo debajo de nuestros pies. Si ustedes ven como que no pega. Si Dios va a hablar de aplastar a Satanás, ¿qué atributo de Dios o qué nombre de Dios quizá usted utilizaría? El Dios guerrero, el Jehová de los ejércitos aplastará a Satanás. Cualquier otro nombre de Dios que no sea el Dios de paz.
Porque como que el Dios de paz va a aplastar y destruir a Satanás. Uno dice como que no pega. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? Pablo está haciendo alusión a Génesis 3:15. Y cuando sale Génesis 3:15, que saldrá a las pantallas, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá. ¿Sabes qué significa la palabra te herirá en hebreo? Aplastará. Esa palabra herirá es aplastará. Significa, él dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces Pablo está diciendo, van a poder entrar falsas doctrinas, pero al final Cristo vence. Al final Cristo aplasta a Satanás y a sus secuaces. Y Pablo utiliza el lenguaje de Génesis 3:15, si puedes ponerlo el versículo 20 otra vez. Y Pablo el versículo 20 dice, el Dios de paz. ¿Quién es ese Dios de paz? Cristo es el Dios de paz. Cristo es aquel que vino a hacer paz entre los hombres y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Cristo hizo la paz entre nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros, cuando decimos hizo la paz, es que todo aquel que anda en pecado es enemigo de Dios. Necesita reconciliarse con Dios. Cristo es nuestra paz, dice la Biblia. ¿Qué significa Cristo es nuestra paz? Es que Cristo tomó sobre él el castigo de nuestro pecado e hizo que ahora nosotros podamos estar en paz con Dios por medio de él. Entonces yo pasé de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios porque Dios, Cristo, hizo la paz entre mi persona y Dios, muriendo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿dónde Cristo aplastó a Satanás? En la cruz del Calvario y en la resurrección. Pero ese texto no está en pasado. Ahí no dice, y el Dios de paz aplastó a Satanás. Ni dice, el Dios de paz aplasta a Satanás. Dice, el Dios de paz aplastará a Satanás. Cuando yo hablo de estas cosas, yo me acuerdo cuando mami me daba libretazo y todas esas cosas porque yo no aprendía nada de español. Y ella era maestra de español. Y decía, tú me das vergüenza, muchacho, porque yo soy maestra de español y tú hablas más malo y tú escribes más malo cuando estaba en la escuela. Todavía, depende de los nombres. Pero, y yo le digo, jóvenes, estudien español. Estudiar español les va a ayudar a poder conocer mejor a Dios. Porque ese verbo está en futuro. Ese verbo está en futuro significa que aunque Cristo aplastó a Satanás cuando resucitó de los muertos, aplastará completamente a Satanás cuando Él regrese. Así que lo que está diciendo Pablo es que a lo que Cristo regresa, vamos a tener que luchar en la iglesia con las falsas doctrinas. Y vamos a tener que luchar en la iglesia con que en la iglesia y el culto gire en torno a nosotros y no en torno a Cristo. Pero Pablo dice, tengan cuidado y sigan adelante porque al final el Dios de paz, el príncipe de paz, que es Cristo, aplastará completamente a Satanás. ¿Y dónde lo aplastará? Es increíble donde él dice que los va a aplastar. Debajo de nuestros pies. Y quizá usted está diciendo, bueno, Junior nos va a decir qué significa que los va a aplastar debajo de nuestros pies. Y le tengo una mala noticia. No sé qué significa. No sé. Me vienen muchas
invenciones a la mente. Pero no me atrevo a decir ninguna de ellas. Porque realmente no sé. Lo que sí yo sé, que Satanás será aplastado por el príncipe de paz. Si usa mis pies o es simbolismo, no sé. Pero sí lo va a aplastar. Por eso él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dejó la tumba vacía y está sentado en su trono y lo llena todo. Y Él dijo que al final todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tenga vida eterna. Y si tú estás aquí y no has depositado tu fe en Cristo, hoy es el día donde puedes entregarte completamente a Cristo, rendirte completamente ante Él, porque al final Él es el vencedor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que es la única verdad. Es la única verdad. Padre, gracias, porque tu palabra es tan hermosa, tan hermosa. Y nos conecta tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y como Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, venía hablando de que tengamos cuidado, pero al final nos da la seguridad de que el príncipe de paz aplastó a Satanás y aplastará la cabeza de Satanás en su regreso. Padre, gracias porque estamos seguros en ti. Ahora, Señor, ayúdanos a estar pendientes. Ayúdanos a estar alertas. Y líbranos, Señor, de que en esta iglesia entre la falsa doctrina. Líbranos, Señor, de eso. Danos sabiduría a todos los que estamos aquí, a todos, porque eso no es solamente de los pastores y los líderes y diáconos, a todos. Danos sabiduría a todos para poder identificar la sana doctrina y abrazarla. Señor, y si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que hoy tu Espíritu Santo le muestre su pecado, lo guíe al arrepentimiento y le muestre la hermosura de Cristo muriendo en la cruz y resucitando. Señor, que tu Espíritu Santo los lleve a creer en Cristo, única y exclusivamente en Cristo. Padre, solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer. Tu palabra fue predicada. Este culto es para adorarte a ti. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo transforme el corazón de aquellos que no te conocen, que puedan reconocer su pecado, que puedan arrepentirse de su pecado, que puedan entregarle su vida desde hoy y para siempre al único que vale lo suficiente como para hacerlo, a Jesucristo nuestro Señor, al nombre que es sobre todo nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que hagas la obra. Amén.